Celebramos la Eucaristía que corresponde al domingo número 15 en el tiempo ordinario. Estamos leyendo en la primera lectura la profecía de Amós. Y en el capítulo de hoy, que es el capítulo 7, vamos a ver el enfrentamiento entre Amós, el profeta del Dios verdadero, y Amasías, el profeta de turno, en el santuario hecho en Betel, que no es el santuario del Señor. Profeta que, siendo pagado por el rey y la autoridad, sirve a los intereses del gobierno y de esa religión de turno que no es tampoco la verdadera religión. ¿Cómo llegamos a este enfrentamiento? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues Amós, que en fin de cuentas no es un profeta, ni es hijo de profetas, él mismo así lo va a explicar. Él se dedica a cultivar la tierra, a sembrar higos y a cuidar un rebaño que tenía por ahí. Sin embargo, Dios lo llama para que vaya a profetizar en el norte, en Israel. Llega allí y tiene unas visiones. Recordarán lo de la langosta, lo del fuego y lo de la destrucción de la ciudad, entre otras. Y por culpa de esas visiones, Amasías lo va a llamar visionero, lo baja de categoría. Dios lo manda como profeta, pero para Amasías es un simple visionero, un cuentacuentos. Y se enfrentan en una gran pelea entre dos profetas. Pero ¿cómo llegamos ahí? Sucede que había un gran rey en Israel, David. ¿Se acuerdan de David? Muere David y lo sucede su hijo Salomón. Y el reinado de Salomón se caracteriza por la sabiduría, el buen manejo, las riquezas. Tuvo muchos desaciertos, concubinas paganas y otras cosas, pero su reinado se va a caracterizar por esa sabiduría que le viene de Dios. A la muerte de Salomón reina su hijo. Y este niño tiene cosas buenas también, pero si el reinado de Salomón es por la sabiduría, el de Roboam va a ser por la crueldad. Poco cruel con la gente, con el pueblo, se desquita, roba, saquea, hace muchas cosas impropias. Gracias a esa conducta el reino se divide, porque la gente del norte hace una asamblea en Israel y eligen a otro rey, a Roboam, a Jeroboam, lo eligen como rey. Ahora tenemos dos reyes, uno en el sur, Judea a la cabeza y Jerusalén en la capital, uno al norte, Israel a la cabeza, y entonces Samaria es la capital. ¿Qué pasa con el reino del norte? Jeroboam a la cabeza, que construyen un templo. Pero en ese templo, lejos de adorar al verdadero Dios, se adoran ídolos y falsos dioses, becerros incluidos. Y eso lo hace el rey para evitar que su gente baje a Jerusalén, se contaminen con la política y las leyes de ella y puedan darle un golpe de estado o algo parecido. Y logra congregar muchísima gente en sus dos santuarios y cosas por el estilo. Se muere Jeroboam y viene a reinar Jeroboam II. Y este consigue que de verdad el reino crezca, política, religiosa, económicamente, que crezca. Y es ahí cuando Dios suscita a Amós y lo envía a predicar. Se supone que Amós llegue allí, vea tanta riqueza, tanto poderío, tanto progreso y se alegre. Mas es todo lo contrario. En sus visiones y desde sus visiones le saca en cara el pecado, la soberbia, lo lejos que están de Dios. Le dice que Dios va a destruir su ciudad y se la va a entregar a los indios. Y le dice que el rey va a ser muerto a espada y otras cosas más. Lógicamente Amasías no está contento con eso. Si el rey cae, él caerá también y perderá sus riquezas, su poder y todo lo demás.
Él no es un profeta, él habla en favor del rey lo que le conviene, crear al rey contento y al pueblo contento. Se enfrentan, primero lo acusa con su rey, luego se le enfrenta y le dice: oye tú, visionario, ni siquiera profeta, visionario, vete a predicar allá. En fin de cuentas, tú naciste cerca de Belén, tú eres del sur, tú no eres de aquí, vete a predicar allá, pero no puedes predicar en nuestro templo. Amasías es un sacerdote, es un rey comprado por la corona, no es fiel al Dios verdadero, pero defiende bien sus posiciones. Y lo que no quiere es competencia real, porque Amós sí va en nombre de Dios. Cuando él lo acusa de ser un visionario, ¿cómo responde Amós según la lectura? Yo no soy profeta, ni siquiera hijo de profeta. Lo más que yo sé hacer es sembrar higos y cuidar cabras. Aparte de ello no sé más. Yo no estoy aquí por mi cuenta, estoy aquí porque el Dios verdadero me ha enviado. Es como si le dijera: tú hablas de lo que te conviene para tener contento al rey, yo hablo de lo que Dios quiere aunque el rey se enoje. Y efectivamente el poderío de Amós, ¿qué consigue? Que porque el pueblo endurece su corazón, bueno, el rey más bien y su gente, su corte, endurecen el corazón, todas las profecías de Amós en contra de la ciudad y en contra del rey se cumplen. Y a ti y a mí, ¿qué con eso? ¿Cómo nos ayuda? Lo que pasa es que tú también eres profeta por el bautismo, ni del norte ni del sur, ni de Jerusalén, ni de Samaria, ni de Judá, ni de Israel. Tú eres profeta de tu comunidad religiosa, de tu iglesia, de tu parroquia, de tu familia. Ahí tienes que ejercer tu profetismo. Y hoy tienes que detenerte para preguntarte si tú, bautizado católico práctico, eres profeta a la altura de Amasías, que es una veleta, que habla según le conviene. Que si llueve, no voy a misa, pero si no llueve, hace sol y está caliente, tampoco voy. Es para variar. ¿Qué profeta soy yo como Amasías? Que habla para tener contentos a los hijos. Y están contentos, pero de espaldas a Dios. Y así no los podrá salvar. Que hablas del amor, pero en casa peleas, discutes, gritas, insultas y maltratas. Entonces ese amor del que hablas no se ve por ninguna parte. Que dices que el hombre tiene que ser decente y digno, pero yo me emborracho, me drogo, soy infiel y añádele. ¿Qué tipo de profeta soy yo en casa con mi familia? Ese amor desmedido que digo sentir por mis hijos me lleva a enfrentarlos aunque se enojen, a decirles lo que les tengo que decir aunque peleen y aunque de vez en cuando no quieran hablarme. Pero que al final, si lo hago dignamente, correctamente, con congruencia, que lo que digo y lo que hago es lo mismo, tarde o temprano, el Dios que me envió hará que mi profecía se ejecute en mi familia y mi familia vuelva a Dios. Regrese a la iglesia verdadera, vuelva al sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Es lo mismo que decimos domingo tras domingo. A ti te toca salvar a tu familia como profeta que anuncias y denuncias, como sacerdote que estrechas puentes entre Dios y tus hijos, y como rey para que los alientes en la promesa de que si vuelven a la casa de papá, heredarán el reino de los cielos. Búscate en esa lectura hasta que te parezcas a Amós. Haz lo que tienes que hacer, aunque a ti mismo a veces no te guste, aunque no te complazca del todo, pero haz siempre lo correcto. Y jamás dejes de llevar tus hijos y nietos a la casa del Señor, porque el mundo lo van a conocer como quiera, se los enseñes o no. A Dios lo conocerán si tú con tu vida le muestras su rostro, porque así canta el salmista: muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación. ¿Quieres que tus hijos se salven? Muéstrales con tu vida la misericordia de Dios. Esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, los que saben dicen que posiblemente Pablo no la escribió, sino un discípulo suyo. Pero lo hizo desde el corazón de Pablo, desde el sentimiento de Pablo, desde la vida, desde la conversión de Saulo a San Pablo. Y es un esquema de fe, un esquema de apóstol, un esquema de discípulo. Bendito sea Dios. El católico práctico se levanta bendiciendo al Señor. Vive el día alabando y bendiciendo al Señor. Y se acuesta adorando, alabando y bendiciendo al Señor. El católico práctico bendice a sus hijos a cada instante. Y en los peores momentos del día, cuando aparecen los conflictos, las discusiones, las peleas y los enojos, bendice a sus hijos y los consagra al Señor. Enojado y todo, pero bendiciendo y consagrando. Una vez que el católico práctico bendice a Dios, y Dios devuelve en bendición para él y para su casa, te hace entender que tú eres el elegido de Dios en la persona de Cristo desde siempre, no para que te condenes, sino para que te salves. Eres elegido para que seas santo, intachable, dice ahí, siempre en la presencia de Dios y por puro amor. Una vez bendecido y elegido, también eres destinado. Destinado en Cristo, por el mismo Cristo. Es la acción del misterio trinitario sobre tu persona. Y eres destinado para complacer a Dios, por el beneplácito de Dios. Porque el Dios del Todopoder se complace en sus hijos convertidos, en sus hijos que regresan a casa después del destierro del pecado. En el Hijo que alaba y bendice, glorifica, porque eres elegido y destinado para alabanza de la gloria, de la gracia del Dios en el que todo lo podemos. Dios que es generoso. Y ese Dios generoso te regala el amor del amado para que tú vivas tu vida amando como Cristo ama a su iglesia. Si logras ese encuentro personal con Cristo, de bendecir a Dios y por Dios ser bendecido, de saberte elegido en la persona de Cristo, destinado a alabar y a bendecir su nombre por la eternidad, entonces en su sangre preciosa serás lavado y redimido y por ende perdonado de todos tus pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio que ocupa la presencia de Dios en nuestra vida es el misterio trinitario. Entonces lo que dice es que en la persona de Cristo nos va a revelar al Padre que nos ama, al Hijo que nos redime y al Espíritu que nos da vida y promesa de vida en abundancia en el reino de los cielos. Este es el plan que había proyectado Dios. Lo hizo en la persona de Cristo. Y es en la plenitud de los tiempos. Y cada generación le toca vivir a su modo esa plenitud en el tiempo, pero luego vivir la plenitud, pero en la vida eterna. ¿Cuál es el misterio? Recapitular todas las cosas en Cristo. Todas las cosas. Y si hay que recapitular todo en Cristo, a ti, profeta, te toca recapitular, devolverle a tu familia a donde pertenece, al corazón amantísimo, sacramentísimo del Cristo que todo lo puede. Sigue en casa leyendo esa lectura, verso a verso, palmo a palmo. Sigue encontrándote en ella y en ella encontrando al Dios Altísimo. Porque al final la prenda de nuestra herencia es el Cristo de la gloria.
que viene para redimirnos, porque somos su propiedad exclusiva. Fíjate un poquito nada más en el Evangelio que la Iglesia nos ha regalado hoy según San Marcos. Es el envío de los 12, es la misión, es que eres apóstol. Y la palabra apóstol al final significa enviado, enviado por Dios. De dos en dos, siempre en comunidad. Lo que define la grandeza de la iglesia verdadera es que no importa en qué lugar del mundo, en qué idioma y en qué rito se esté celebrando la Eucaristía, es el mismo Dios, la misma fe, las mismas lecturas, el mismo rito y todo lo mismo en la única y verdadera iglesia, siempre en coinonía, siempre en asamblea, con Cristo en el centro de nuestros corazones y nosotros alrededor del Cristo de la gloria, como otros Cristos, esperando el envío para salir al mundo a hacer justo lo que Cristo nos manda a hacer hoy. Quedémonos con poquitas ideas. Nos manda a expulsar demonios. Ahora ponlo en positivo. Te manda a no permitir que el demonio tenga parte ni en tu vida ni en la vida de los tuyos. A expulsar el demonio, a sacar toda relación con el mentiroso, con el que engaña. A no abrirle puertas ni ventanas, porque tú y yo, bautizados, propiedad exclusiva de Cristo somos. Expulsar demonios es volver al bautismo, donde se nos hizo aquel día aquella oración del exorcismo, para que el demonio jamás tenga parte en la vida de ningún bautizado. Ese es tu encargo. Tienes que expulsar al demonio. Es la autoridad que Dios te da, autoridad de servicio, en fin de cuentas. Y para el camino no te hacen falta demasiado cosas. Me gusta leer esto también de Lucas y de Mateo, porque las recomendaciones que da son distintas, son diferentes. Y eso es bueno, porque cada quien tiene que encontrar sus propias recomendaciones camino a la salvación. Pero mira esto, no lleves túnica de repuesto. Quédate hoy con esa idea. ¿Qué es hoy no llevar túnica de repuesto? Que el hombre, la mujer, el joven, el niño que está en misa ahora, tal cual está aquí, tal cual celebra, será el mismo que saldrá de aquí al lugar donde vayas. Que no hay dualidad en ti, que no serás un hipócrita, que no eres una cosa en la iglesia y otra en la calle, que no tienes dos vestidos, solo estás revestido de Cristo y así vivirás el resto de tu vida. De eso se trata hoy, que no lleves túnica de repuesto, que seas el mismo aquí en la iglesia, mañana en la calle y en el lugar en el que te muevas. Y el que te mire aquí en la iglesia y después te vea en la calle, aunque sea en una fiesta de las que el mundo ofrece, pueda ver a Dios a través de ti, pueda oír la palabra de Dios cuando tú hablas y quiera seguirte a ti, porque tú desde tu corazón emanas una gracia particular que atrae almas al cielo. Di al Señor que quieres quedarte en la casa donde estés y que la casa donde estés sea la casa de Dios. Deja que Dios te bendiga en esta hora santa, que te hable directo al corazón y que te mueva a la santidad. Y si lo haces de esa manera, todo lo demás vendrá.